Buenas noches, hoy hablaré sobre la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes mediante el método de operadores. A estos sistemas los llamaremos sistemas lineales. El tema abarca el estudio de los sistemas lineales de primer orden así como de orden superior, con dos o más funciones desconocidas en casos homogéneos y no homogéneos. Todos los sistemas lineales que se tratan en este tema son de coeficientes constantes. Debido a esto es posible utilizar el método de los operadores diferenciales para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. El método se basa en la eliminación que se utiliza para la resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas. En el caso de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, el método de eliminación reduce el sistema a una sola ecuación diferencial de orden n con coeficientes constantes en términos de las variables. Para aplicar el método es necesario expresar el sistema en términos del operador diferencial d. Veamos algunos ejemplos de cómo expresar un sistema lineal en términos de d. Eh, como se trata, como se trata y se ve, es una ecuación de segundo orden junto con otra ecuación de tercer orden. Este sistema nos va a servir incluso cuando tengamos ecuaciones de diferentes órdenes, como en este caso que podemos ver, la primera ecuación, como en este caso, es de primer orden, eh, como también de segundo orden en X y de primer orden en Y. La segunda ecuación es de tercer orden en X y de segundo orden en Y. Este método consiste en utilizar operadores de derivación. La primera pregunta que surge al intentar resolver un sistema de este tipo es ¿cuántas soluciones linealmente independientes tiene el sistema? Cuando nosotros teníamos una sola ecuación, sabíamos que el orden de las ecuaciones es igual al número de soluciones linealmente independientes. Al tratarse de ecuaciones diferenciales lineales, en este caso tenemos una ecuación de segundo orden, una de tercer orden. No podemos partir de esto para determinar cuántas soluciones linealmente independientes tiene el sistema. Para esto utilizaremos operadores. Primero vamos a escribir nuestro sistema utilizando operadores y nos queda de esta manera. Noten como el segundo ejemplo, de la segunda ecuación es tratada con operadores con D. Como aparece la segunda derivada de X, es lo mismo que aplicar el operador D cuadrada. Esto significa la segunda derivada de X, pero también aparece más 2X, así que el D cuadrada más 2 se aplica completamente a X. Es decir, segunda derivada de X más 2X, Y, luego más la derivada de Y, que es la que aparece aquí. Es la segunda ecuación. Tenemos la tercera derivada de X, por eso aparece d al cubo, que es el que representa la tercera derivada, más d cuadrada menos f aplicado allí. Esto significa la segunda derivada de y menos 1 por y, que es esto que aparece acá, que es el segundo ejemplo de las ecuaciones. Una vez que ya tenemos nuestro sistema utilizando operadores, nosotros podemos escribir este sistema también utilizando matrices, y en este caso utilizaremos una matriz de operadores. Al hacer esto, nuestro sistema quedaría escrito de la siguiente manera. En la matriz colocamos los operadores tal como aparecen aquí en el primer ejemplo, pero en orden, es decir, en la primera columna van los operadores de x, que son d cuadrada más 2, en la primera ecuación y cúbica, en la segunda ecuación y, en la segunda columna colocamos los operadores de y, que en la primera ecuación es simplemente b y en la segunda ecuación d cuadrada menos 1. Noten que es muy similar, tomando estos operadores como si fueran coeficientes, por decir de alguna manera, de x
y de y, entonces tomando estos operadores como si fueran los coeficientes, se multiplica por el vector xy. Esto es igual al vector 0, 0, ya que se trata de un sistema homogéneo. Entonces de esta manera también podemos representar un sistema de ecuaciones diferenciales colocando en una matriz todos los operadores aplicados a las funciones x y y. También podemos extender estas matrices para sistemas de tres ecuaciones o de más ecuaciones. A esta forma se le llama la solución. A esta forma se le llama las soluciones linealmente independientes de un sistema. El número de soluciones linealmente independientes de un sistema también puede ser igual al grado del determinante de la matriz operacional. Es decir, vamos a calcular el determinante de esta matriz haciendo las operaciones como si se tratara de polinomios y el grado de polinomio resultante será igual al número de soluciones linealmente independientes. De esa manera podremos responder a esta pregunta. En este caso, el determinante al cual vamos a llamar delta, como lo podemos ver en el segundo ejemplo que pongo en las diapositivas. Como se trata de una matriz 2 por 2, el determinante se calcula muy fácilmente. Simplemente hay que multiplicar las diagonales. Entonces multiplicaremos d cuadrada más 2 por d cuadrada menos 1 y le restamos el producto de la otra diagonal d cúbica por b, que nos da, que nos da d cuarta, como vemos en el ejemplo, en el cual realizaremos estas operaciones como si se tratara de polinomios. Al hacer las multiplicaciones, aquí nos queda d cuarta más d cuadrada menos 2, eso después de haber reducido términos, y todo eso luego lo restamos el d cuarta que nos había quedado por acá. Entonces vemos que este d cuarta con este d aquí se cancelan y nos queda finalmente d cuadrada menos 2, que es este de aquí. Es un operador de segundo grado o de segundo orden, dependiendo si lo vemos como polinomio o si lo vemos como derivada. Entonces, al tener grado 2, o sea, el mayor exponente es 2, esto significa que el número de soluciones linealmente independientes del sistema serán 2. Como tal, como vemos en el ejemplo, habrán dos soluciones linealmente independientes, el cual podremos resolverlas según nuestro grado. Ahora que ya sabemos que hay dos soluciones, vamos a ver de qué manera podemos calcular esas soluciones utilizando operadores. Para esto vamos a utilizar el operador delta que acabamos de calcular, es decir, el determinante de la matriz de operadores que nos quedó d cuadrada menos 2, y ahora vamos a utilizar otra propiedad muy importante que es la siguiente. El operador delta es el anulador de las funciones x y y. Que sea anulador significa que si nosotros aplicamos este operador a x, eso nos da igual a 0, y también si lo aplicamos a y, es decir, al aplicar el operador d cuadrada menos 2 a la función x, esto será igual a 0. De la misma manera, al aplicar el operador d cuadrada menos 2 a la función y, esto también será igual a 0. Es decir, hemos transformado nuestro sistema original que teníamos de ecuaciones de segundo orden y de tercer orden a un sistema más simple, en el cual en nuestro sistema original que tenía ecuaciones de segundo orden, ambos casos serían del mismo operador, y estas ecuaciones, al tener una sola función desconocida, cada una son ecuaciones que podemos resolver utilizando técnicas que habríamos visto en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Noten que estas ecuaciones las podemos escribir con la notación de derivadas de la siguiente manera. En lugar de escribir d cuadrada menos 2 por x, recuerde que d cuadrada significa segunda derivada de x, como aquí se puede ver,
esta segunda derivada de x menos 2 por x igual a 0, lo mismo ocurre con y, la segunda derivada de y menos 2 por e igual a 0. Ambas son ecuaciones de segundo orden de coeficientes constantes homogéneas, el cual este tipo de ecuaciones ya se sabe que la temática se desarrolló en clase desarrollando unas ecuaciones de tipo homogéneo. Bueno, profe, esta fue mi exposición. Muchas gracias.